Durante años escuchamos lo mismo, que México no podía competir, que México no estaba al nivel de las grandes selecciones, que tarde o temprano terminaría quedando eliminado y que Ecuador tenía todo para avanzar. Muchos lo daban por hecho, muchos aseguraban que el Tri no tendría respuesta. Muchos incluso ya estaban pensando en el siguiente rival de Ecuador antes de comenzar el partido. Pero entonces ocurrió algo que cambió completamente la conversación. México ganó, México avanzó. Y México volvió a demostrar que en el fútbol los partidos se juegan dentro de la cancha, no en los programas de televisión ni en las redes sociales. Hasta ahí todo parecía normal. Una selección gana, otra pierde. Así funciona el deporte. Pero lo que ocurrió después llamó la atención de miles de personas, porque apenas terminó el encuentro comenzaron a aparecer reacciones que rápidamente se hicieron virales, comentarios, vídeos, debates, programas completos y una enorme cantidad de publicaciones que intentaban explicar lo sucedido. Algunos aceptaron la derrota, otros felicitaron al Tri, pero también aparecieron voces que comenzaron a lanzar todo tipo de teorías y acusaciones, y fue precisamente ahí donde la historia tomó un rumbo inesperado, porque lo que debía ser simplemente una victoria deportiva empezó a convertirse en una polémica internacional. Las redes sociales explotaron, miles de aficionados mexicanos comenzaron a compartir capturas de pantalla, vídeos, declaraciones y opiniones que llegaban desde distintos países de Sudamérica. La sorpresa fue tan grande que muchos comenzaron a hacerse la misma pregunta. ¿Por qué una victoria de México estaba generando tantas reacciones fuera del país? Porque no estamos hablando de unos cuantos comentarios aislados. Estamos hablando de una conversación que empezó a crecer de manera acelerada. Una conversación que mezclaba fútbol, orgullo nacional, rivalidad y emociones que llevaban años acumulándose. Y mientras más avanzaban las horas, más evidente se volvía algo. La eliminación de Ecuador no había terminado con el partido. Apenas estaba comenzando una nueva historia, porque cuando un resultado rompe las expectativas de millones de personas, las reacciones suelen ser intensas, y eso fue exactamente lo que ocurrió. Muchos aficionados mexicanos comenzaron a notar que algunos comentaristas, influencers y usuarios de redes parecían tener dificultades para aceptar lo sucedido. Las discusiones aumentaron, los videos comenzaron a multiplicarse, y la polémica empezó a viajar de plataforma en plataforma. TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Parecía imposible escapar de la conversación. Pero espera, porque lo más sorprendente no fueron las críticas. Lo más sorprendente fue descubrir por qué algunas personas parecían tan molestas con la victoria mexicana. Y cuando veas lo que empezó a circular después del partido, entenderás por qué esta historia se volvió viral en cuestión de horas. Pero lo más sorprendente fue descubrir por qué algunas personas parecían tan molestas con la victoria mexicana, y cuando empezaron a analizarse las reacciones, apareció un patrón que llamó muchísimo la atención. Porque una cosa es estar triste por una derrota, eso es normal, eso ocurre en todos los deportes. Pero otra muy diferente es seguir hablando del mismo partido durante días enteros, y eso fue precisamente lo que comenzó a suceder. Mientras en México la afición celebraba el pase a la siguiente ronda, en distintos espacios de redes sociales seguían apareciendo videos, comentarios y debates sobre el resultado. Algunos insistían en que Ecuador había sido superior, otros aseguraban que el resultado no reflejaba lo ocurrido en la cancha. Y otros simplemente parecían incapaces de aceptar que México había logrado avanzar. Eso llamó la atención de miles de usuarios, porque cuando una selección pierde, normalmente la conversación termina después de unas horas. La gente analiza el partido, se habla de los errores, y luego todo el mundo sigue adelante. Pero aquí parecía estar ocurriendo algo distinto. La conversación no se apagaba. Seguía creciendo y cuanto más crecía, más personas comenzaban a preguntarse qué estaba pasando realmente. Porque la realidad era simple. México había ganado. El marcador estaba ahí, la clasificación estaba ahí, y el siguiente partido también estaba ahí. Sin embargo, una parte de Internet seguía atrapada en el encuentro anterior. Y fue entonces cuando comenzaron a aparecer teorías cada vez más extrañas. Teorías que generaron miles de comentarios, y teorías que terminaron miles de comentarios, y teorías que terminaron provocando todavía más burlas entre los aficionados mexicanos. Porque para muchos seguidores del Tri, aquellas explicaciones parecían demostrar una sola cosa: que algunas personas simplemente no estaban preparadas para aceptar el resultado. Y mientras las discusiones aumentaban, México seguía avanzando, México seguía ocupando titulares en distintas partes del mundo. Eso hizo que la atención creciera aún más.
porque de repente ya no se hablaba solamente del partido, se hablaba de las reacciones al partido. Se hablaba de las polémicas, se hablaba de los comentarios y se hablaba de la enorme cantidad de personas que parecían seguir pendientes de lo que hacía el Tri. Pero aquí es donde la historia se vuelve todavía más interesante, porque mientras algunos discutían lo que había ocurrido contra Ecuador, otros comenzaron a mirar hacia el siguiente desafío, Inglaterra, y la sola posibilidad de ese enfrentamiento hizo que las emociones se dispararan nuevamente, porque una cosa era hablar de Ecuador, y otra muy distinta era pensar en lo que podría pasar si México seguía avanzando en el Mundial. Y precisamente ahí fue cuando la conversación explotó todavía más, porque una cosa era hablar de Ecuador, y otra muy distinta era pensar en lo que podría pasar si México seguía avanzando en el Mundial. Y precisamente ahí fue cuando la conversación explotó todavía más, porque mientras miles de personas seguían discutiendo el partido anterior, apareció una nueva realidad. México seguía vivo. México seguía avanzando, y México estaba cada vez más cerca de enfrentarse a rivales que al inicio del torneo parecían inalcanzables. Eso cambió por completo el tono de la conversación. De repente ya no se trataba solamente de analizar una victoria. Se trataba de imaginar hasta dónde podía llegar el Tri, y cuando esa pregunta comenzó a circular, algo curioso empezó a ocurrir. Muchos de los mismos analistas que antes descartaban a México comenzaron a modificar su discurso. Poco a poco, sin admitirlo directamente, sin reconocer que se habían equivocado, pero modificándolo, porque los resultados estaban ahí, y los resultados son difíciles de ignorar, especialmente en un mundial, porque en un torneo como este no importa quién era favorito hace un mes. No importa quién tenía mejores pronósticos, no importa quién aparecía primero en las apuestas, lo único que importa es quién sigue avanzando, y México seguía avanzando. Eso fue lo que empezó a incomodar a muchas personas, porque una derrota puede explicarse, dos resultados inesperados pueden justificarse, pero cuando una selección sigue compitiendo y sigue generando atención, ya no es tan fácil sostener ciertas narrativas, y eso fue exactamente lo que comenzó a pasar. Las redes sociales empezaron a llenarse de comparaciones. Comparaciones entre lo que algunos expertos habían pronosticado y lo que realmente estaba ocurriendo. Comparaciones entre las críticas previas y los resultados actuales. Comparaciones que para muchos aficionados mexicanos demostraban que el Tri estaba siendo subestimado desde el principio. Y cuanto más se compartían esas publicaciones, más crecía el orgullo de la afición. Porque para millones de mexicanos esto no era solamente fútbol. Era una oportunidad para demostrar algo. Era una oportunidad para mostrar que muchas veces México recibe menos crédito del que merece. Y esa sensación conectó con muchísima gente. Por eso cada victoria comenzó a sentirse diferente. Por eso cada celebración comenzó a crecer. Y por eso las reacciones fuera de México comenzaron a llamar tanto la atención. Porque mientras unos celebraban, otros seguían buscando explicaciones. Y cuanto más buscaban explicaciones, más viral se volvía la historia. Pero espera, porque lo que ocurrió después terminó sorprendiendo incluso a quienes ya estaban acostumbrados a las polémicas del Mundial. Porque la atención dejó de centrarse únicamente en los equipos y comenzó a centrarse en la afición mexicana, porque la atención dejó de centrarse únicamente en los equipos y comenzó a centrarse en la afición mexicana. Y ahí fue donde muchos se dieron cuenta de algo que llevaba años ocurriendo, pero que ahora estaba siendo observado por el mundo entero. México no vive el fútbol como otros países. México lo convierte en una fiesta, lo convierte en una celebración, lo convierte en un acontecimiento nacional. Y eso quedó completamente expuesto durante este mundial. Las imágenes comenzaron a recorrer las redes sociales. Miles de personas reunidas en plazas públicas, familias enteras viendo los partidos, aficionados cantando, banderas gigantes, celebraciones multitudinarias y una energía que llamó la atención incluso fuera de América Latina. Porque mientras algunos países observaban los encuentros desde casa, en México parecía que todo el país estaba jugando el mundial. Eso provocó una enorme cantidad de comentarios. Algunos admiraban el ambiente, algunos destacaban la pasión de los aficionados mexicanos y otros simplemente no podían creer la magnitud de las celebraciones. Porque una cosa es llenar un estadio y otra muy distinta es movilizar a millones de personas alrededor de un mismo evento. Y precisamente eso fue lo que convirtió a México en uno de los grandes protagonistas del torneo. No solamente por lo que ocurría dentro de la cancha, sino también por todo lo que ocurría fuera de ella. Por eso comenzaron a aparecer reportajes, vídeos, reacciones y publicaciones hablando de la afición mexicana.
porque la realidad era evidente. México estaba generando conversación, y cuando un país logra convertirse en el centro de la conversación mundialista, inevitablemente aparecen admiradores, pero también aparecen críticos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mientras millones de personas celebraban, otras comenzaron a mostrar incomodidad, una incomodidad que se reflejaba en comentarios cada vez más frecuentes. Comentarios sobre México, comentarios sobre los festejos, comentarios sobre la atención que estaba recibiendo el Tri. Y cuanto más crecía la tensión, más visible se volvía esa reacción, porque hay algo que ocurre en todos los grandes eventos deportivos. Cuando una selección empieza a sorprender, cuando una selección empieza a ganar, cuando una selección empieza a ocupar titulares, automáticamente se convierte en el centro del debate. Y México había llegado exactamente a ese punto. Ya no era una selección más, era una de las historias más comentadas del Mundial. Por eso las emociones comenzaron a intensificarse, por eso cada victoria generaba más ruido, y por eso las reacciones se multiplicaban día tras día. Pero lo más increíble estaba por venir, porque mientras las discusiones seguían creciendo en redes sociales, apareció un nuevo tema que hizo explotar la conversación por completo, un tema que involucraba a Inglaterra, y que provocó que miles de aficionados comenzaran a mirar el próximo partido de una manera completamente diferente. Porque mientras las discusiones seguían creciendo en redes sociales, apareció un nuevo tema que hizo explotar la conversación por completo. Un tema que involucraba a Inglaterra y que provocó que miles de aficionados comenzaran a mirar el próximo partido de una manera completamente diferente, porque una cosa era discutir lo que había pasado, pero otra muy distinta era hablar de lo que estaba por venir, y lo que estaba por venir era enorme, nada menos que Inglaterra. Una de las selecciones más reconocidas del planeta, una selección llena de figuras internacionales, una selección acostumbrada a competir en la élite mundial, y precisamente por eso la expectativa comenzó a dispararse. Porque para millones de aficionados, este partido representaba mucho más que un simple encuentro de fútbol. Representaba una oportunidad. La oportunidad de demostrar que México podía competir contra cualquiera. La oportunidad de demostrar que lo conseguido hasta ese momento no era casualidad. Y la oportunidad de seguir sorprendiendo al mundo. Por eso cada noticia relacionada con el partido comenzó a generar atención inmediata. Cada declaración, cada rumor, cada análisis. Todo se convertía en tema de conversación. Y cuanto más se acercaba la fecha del encuentro, más evidente se hacía algo. La presión ya no estaba solamente sobre México. La presión también comenzaba a caer sobre Inglaterra, porque los ingleses llegaban como favoritos. Y cuando eres favorito, perder resulta mucho más doloroso. Mientras tanto, México llegaba con algo extremadamente peligroso. Confianza, la confianza de una afición que vuelve a creer y la confianza de un país entero que siente que puede ocurrir algo especial. Eso empezó a cambiar la narrativa, porque durante semanas se habló de lo difícil que sería para México, pero ahora también comenzaban a aparecer preguntas sobre Inglaterra. ¿Qué pasaría si México vuelve a sorprender? ¿Qué pasaría si el Tri logra otra victoria histórica? ¿Qué pasaría si la selección mexicana sigue avanzando? Preguntas que hace apenas unas semanas parecían imposibles, pero que ahora estaban sobre la mesa. Y eso explica por qué las reacciones seguían aumentando. Porque cuanto más avanza una selección, más personas comienzan a prestar atención. Más medios hablan de ella, más aficionados opinan sobre ella y más emociones se ponen en juego. Eso fue exactamente lo que ocurrió con México. La selección dejó de ser una historia local y comenzó a convertirse en una historia internacional. Una historia seguida por millones de personas. Una historia que generaba alegría en unos, preocupación en otros y muchísima expectativa en todo el mundo. Pero todavía faltaba entender algo fundamental. Porque detrás de todas estas reacciones existía una razón que muy pocos estaban mencionando. Una razón que explica por qué la victoria mexicana provocó tanto impacto. Y cuando descubras cuál es, entenderás por qué esta historia apenas estaba comenzando. Porque detrás de todas estas reacciones existía una razón que muy pocos estaban mencionando. Una razón que explica por qué la victoria mexicana provocó tanto impacto. Y cuando comienzas a analizarla, todo empieza a tener sentido porque en realidad esto nunca fue solamente un partido de fútbol. Fue una cuestión de expectativas. Durante años, muchas personas se acostumbraron a ver a México como una selección que prometía mucho y conseguía poco.
Una selección que generaba ilusión, pero que tarde o temprano terminaba quedándose en el camino. Ese relato se repitió tantas veces que terminó convirtiéndose en una especie de verdad, aceptada por millones de aficionados. Y precisamente por eso la victoria sobre Ecuador provocó tanto ruido. Porque rompió una narrativa, porque desafió una idea que muchas personas daban por cierta. Y cuando una narrativa se rompe, las reacciones suelen ser intensas. Algunos celebran, algunos se sorprenden, y algunos simplemente se niegan a aceptarlo. Eso ha ocurrido en todos los deportes y también está ocurriendo ahora, porque para muchos aficionados fuera de México, el Tri debía quedar eliminado. Era lo que esperaban, era lo que les habían dicho, era lo que habían escuchado durante semanas. Pero la realidad terminó siendo diferente, y cuando la realidad contradice las expectativas aparece la polémica. Por eso la conversación sigue creciendo, por eso siguen apareciendo debates. Y por eso millones de personas siguen hablando de México. Porque la selección mexicana logró algo que muy pocos equipos consiguen en un mundial: convertirse en tema de conversación incluso entre quienes no son sus aficionados. Eso demuestra la magnitud del momento. Porque cuando una selección empieza a generar emociones tan fuertes, significa que está dejando huella. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo. México está dejando huella. Dentro de la cancha, fuera de la cancha. Y también en las redes sociales. Por eso cada día aparecen nuevas reacciones, nuevos comentarios, nuevas opiniones y nuevas discusiones, porque guste o no guste, México se convirtió en uno de los protagonistas del torneo, y mientras eso siga ocurriendo, las emociones seguirán aumentando. La admiración, la sorpresa, la expectativa y también las críticas, porque así funciona el fútbol. Los equipos que pasan desapercibidos no generan debate. Los equipos que sorprenden, sí, y México está sorprendiendo. Por eso la pregunta ya no es qué pasó contra Ecuador. La pregunta ahora es mucho más grande. La pregunta es qué puede pasar después, porque si la victoria sobre Ecuador generó semejante reacción, imagina lo que podría ocurrir si México vuelve a ganar. Imagina lo que podría ocurrir si el Tri sigue avanzando. Imagina lo que podría ocurrir si esta historia continúa. Y quizás esa sea la verdadera razón detrás de toda la polémica, no el partido que ya terminó, sino el miedo de muchos a lo que podría venir después. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios: ¡Vamos México! Y dime algo, ¿crees que las críticas aparecen porque México está creciendo en este mundial? Si te gustó este video, suscríbete a El Factor Mexicano, activa la campana y acompáñanos en cada paso de esta historia. Porque mientras unos celebran, mientras otros critican, y mientras millones siguen atentos al próximo partido, México continúa escribiendo uno de los capítulos más comentados de todo el mundial.